Hay lugares en San Luis Potosí que la gente prefiere olvidar. Sitios donde el tiempo parece haberse detenido y donde el silencio pesa más que cualquier palabra. La Hacienda. La Purísima es uno de esos lugares. No vas a encontrarla en los mapas turísticos ni en las guías de viaje. Los lugareños apenas la mencionan, y cuando lo hacen, bajan la voz como si pronunciar su nombre pudiera traer algo de vuelta. Yo me llamo Fernando Medina Contreras. Tengo 42 años y soy agente de bienes raíces en la ciudad de San Luis Potosí. Llevo casi 20 años vendiendo propiedades de todo tipo. Casas, terrenos, locales comerciales. He visto de todo en este trabajo. Propiedades en mal estado, lugares con problemas legales, terrenos con conflictos de linderos. Pero nunca, en todos estos años, me había topado con algo como La Purísima. Todo comenzó un martes de marzo. Recuerdo que era martes porque ese día siempre reviso los listados nuevos que llegan a la oficina. Mi asistente, Rocío, entró con una carpeta delgada y la dejó sobre mi escritorio, con una expresión extraña en el rostro. La propiedad había llegado por medio de un notario de la ciudad, un rancho de casi 200 hectáreas en las afueras, rumbo a la zona de Agualulco. El precio era ridículamente bajo. Cuando digo ridículo, me refiero a que costaba menos que un departamento pequeño en la ciudad. Algo estaba mal, obviamente. En este negocio, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente hay una razón. Le pregunté a Rocío si había más información. Ella negó con la cabeza y me dijo que el notario solo había dejado las coordenadas, los papeles de propiedad y un número de contacto. Nada más. Ni fotos, ni descripción detallada, ni historial de la propiedad. Eso ya era raro de por sí. Llamé al notario esa misma tarde. Era un hombre mayor, de voz cansada que parecía tener prisa por terminar la llamada. Me explicó que la propiedad llevaba en el olvido más de 50 años. Los últimos dueños registrados habían dejado de pagar impuestos décadas atrás, y el gobierno estaba tratando de regularizar la situación. Me dijo que necesitaban a alguien que pudiera encargarse de la venta, alguien con experiencia. Acepté el trabajo sin pensarlo mucho. Era una comisión jugosa incluso con ese precio tan bajo. Además, tenía curiosidad. En todos mis años como agente, nunca me había tocado algo tan antiguo, tan olvidado. Al día siguiente salí temprano hacia el rancho. Rocío me había dado las indicaciones: tomar la carretera hacia Agualulco, pasar el pueblo de Santa Rita y seguir por un camino de terracería que se desviaba hacia el este. El notario me advirtió que el camino estaba en malas condiciones, pero mi camioneta era buena para ese tipo de terrenos. El clima ese día estaba raro. Había amanecido nublado con un aire húmedo que se pegaba a la piel. Mientras conducía, noté que el paisaje se volvía cada vez más desolado. Los campos cultivados dieron paso a matorrales secos y árboles retorcidos. El camino de terracería estaba lleno de baches y piedras sueltas. Tuve que reducir la velocidad varias veces para no dañar la suspensión. Pasé junto a un par de ranchos pequeños. Estaban habitados, pero parecían tristes, como si la vida ahí fuera más una obligación que una elección. No vi a nadie afuera. Solo perros flacos que ladraban a mi paso y gallinas picoteando entre la tierra. Después de casi una hora de camino, llegué a un cruce donde había un letrero viejo y oxidado. La madera estaba tan desgastada que apenas se podían leer las letras. La Purísima. Una flecha señalaba hacia un camino aún más estrecho que se perdía entre los árboles. Giré y seguí adelante. Los árboles se cerraban sobre el camino formando una especie de túnel verde. La luz del sol apenas se filtraba entre las ramas. Encendí las luces de la camioneta aunque apenas eran las 10 de la mañana. El camino parecía interminable. Cada vez estaba en peor estado. En un momento consideré dar la vuelta, pero la curiosidad me ganó. Además, ya había llegado hasta ahí. Sería tonto regresarme sin al menos ver la propiedad. Finalmente, después de 20 minutos más, los árboles se abrieron y apareció ante mí la Hacienda La Purísima. Lo primero que vi fue la capilla. Se alzaba a unos 100 metros de distancia, con sus paredes de piedra cubiertas de musgo y enredaderas.
La torre del campanario seguía en pie, aunque inclinada hacia un lado. Desde donde estaba, podía ver que las campanas todavía colgaban ahí arriba, oxidadas y negras, y, detrás de la capilla estaban los restos de la casa principal. Era enorme. Debió haber sido impresionante en su época. Ahora solo quedaban paredes derruidas, techos hundidos, y ventanas sin cristales que parecían ojos vacíos mirando hacia la nada. Detuve la camioneta frente a la capilla y me bajé. El silencio era absoluto. No se escuchaba ni un pájaro, ni el viento, ni nada. Solo ese silencio pesado que te hace sentir que estás en un lugar donde no deberías estar. Saqué mi cámara y mi libreta. Necesitaba tomar fotos y hacer anotaciones para el reporte. Me acerqué caminando hacia la capilla. La puerta de madera estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra. Empujé con cuidado y entré. El interior olía a humedad y a algo más que no pude identificar. Algo viejo, como tierra removida hace mucho tiempo. Los bancos de madera seguían ahí, algunos volcados, otros rotos. El altar estaba al fondo, todavía con restos de lo que alguna vez fue un mantel. Había una imagen de la Virgen descolorida y agrietada, que me miraba con ojos que parecían demasiado reales. Tomé varias fotos y salí rápido. Había algo en ese lugar que me ponía nervioso, una sensación de ser observado, aunque sabía que estaba completamente solo. Caminé hacia la casa principal. Los escalones de piedra que subían a la entrada estaban cubiertos de maleza. Adentro, el piso estaba lleno de escombros y pedazos de techo caído. Había varias habitaciones, todas vacías, excepto por muebles podridos y papeles viejos esparcidos por el suelo. En una de las habitaciones del segundo piso encontré algo extraño. Era un cuarto más pequeño que los demás, casi como un closet grande. Las paredes estaban llenas de marcas, arañazos profundos en la piedra, como si alguien hubiera tratado de salir. En el piso había cadenas oxidadas todavía clavadas a la pared. Sentí un escalofrío. Tomé una foto rápida y salí de ahí. Ya había visto suficiente, tenía todo lo que necesitaba para hacer el reporte. Bajé las escaleras y salí de la casa. El cielo se había puesto aún más oscuro. Parecía que iba a llover. Quería irme ya, pero antes necesitaba revisar los límites de la propiedad. Caminé hacia la parte trasera del rancho, donde debería estar la cerca que dividía el terreno. Fue entonces cuando las escuché, las campanas. El sonido vino de la capilla, un tañido lento, profundo que resonó en todo el valle. Luego otro, y otro. Me quedé paralizado. No había viento, no había nadie más ahí. Las campanas seguían sonando, con un ritmo constante, como si alguien estuviera jalando la cuerda en la torre. Corrí de vuelta hacia la camioneta. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las campanas seguían sonando, cada vez más rápido, más desesperadas. Subí a la camioneta, encendí el motor y salí de ahí lo más rápido que pude. El camino de regreso fue una pesadilla. Las ramas de los árboles golpeaban los costados de la camioneta. En el espejo retrovisor todavía podía ver la torre de la capilla entre los árboles, y las campanas seguían sonando. No paré hasta llegar a la carretera principal. Solo entonces las campanas dejaron de escucharse. Llegué a la oficina pasadas las 3 de la tarde. Rocío me vio entrar y supo de inmediato que algo andaba mal. Tengo que haberme visto terrible porque se levantó de su escritorio y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo había sido un camino pesado. No mencioné las campanas, ni siquiera sabía cómo explicarlo sin sonar ridículo. Me encerré en mi oficina y descargué las fotos en la computadora. Mientras revisaba las imágenes traté de convencerme de que había una explicación lógica. Quizás había viento y no me di cuenta. Quizás las campanas se movieron por su propio peso. Campanas viejas en torres inclinadas, era posible. Tenía que ser posible. Preparé el reporte esa misma tarde. Describí la propiedad, las construcciones, el estado general del terreno. Recomendé que se hiciera una inspección estructural antes de cualquier venta, porque las edificaciones estaban en muy mal estado. Envié todo por correo al notario y pensé que ahí terminaba mi trabajo. Pero no terminó. 2 semanas después, un hombre llamó a la oficina preguntando por la propiedad. Se llamaba Ricardo Villegas,
y tenía una empresa constructora. Quería comprar el terreno para desarrollar un proyecto turístico. Cabañas, un restaurante, algo enfocado al ecoturismo. Me explicó que había revisado el reporte y que le parecía perfecto. El precio era bueno, y la ubicación, aunque remota, tenía potencial. Le advertí sobre el estado de las construcciones. Le dije que la inversión para rehabilitar todo sería considerable. Pero él no parecía preocupado. Tenía dinero y experiencia. Ya había hecho proyectos similares en otras partes del estado. Acordamos una visita al rancho para el viernes siguiente. Ricardo quería ver el lugar personalmente antes de hacer una oferta formal. Me pidió que lo acompañara para mostrarle los límites de la propiedad y las construcciones principales. No quería volver. Cada vez que pensaba en ese lugar recordaba el sonido de las campanas, pero era mi trabajo. Además, estaría acompañado esta vez. Eso me hacía sentir mejor. El viernes amaneció despejado. Ricardo llegó a la oficina a las 8 en punto, puntual como me lo había prometido. Era un hombre de unos 50 años, alto, de voz segura. Traía una camioneta nueva, mucho mejor que la mía. Fuimos en su vehículo. Durante el camino hablamos de negocios. Me contó sobre sus proyectos anteriores, sobre cómo había convertido propiedades abandonadas en lugares exitosos. Tenía confianza en sí mismo. Demasiada, pensé. Pero no dije nada. Cuando llegamos al letrero de la Purísima, noté que se quedó callado. El camino entre los árboles parecía más oscuro que la vez anterior, aunque era media mañana. Ricardo conducía despacio, observando todo con atención. La hacienda apareció ante nosotros igual que la primera vez. La capilla, la casa en ruinas, el silencio absoluto. Ricardo se bajó de la camioneta y se quedó mirando todo con los brazos cruzados. «Esto es perfecto», dijo. «Tiene mucho potencial». Comenzamos el recorrido. Le mostré la capilla primero. Entró sin miedo, revisando las paredes, el techo, calculando mentalmente lo que costaría restaurar. Yo me quedé cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos, observando las campanas en la torre. No se movían. Todo estaba quieto. Luego fuimos a la casa principal. Ricardo subió al segundo piso sin problemas. Yo lo seguí con el estómago apretado. Cuando llegamos al cuarto pequeño con las marcas en las paredes, se detuvo. Pasó la mano sobre los arañazos profundos en la piedra. «Qué raro», dijo. «Parece como si alguien hubiera estado encerrado aquí». No respondí. Él sacó su teléfono y tomó algunas fotos. Luego siguió revisando las demás habitaciones como si nada. Estábamos en la planta baja cuando empezó. Primero fue un sonido lejano, casi imperceptible. Luego se hizo más claro. Las campanas. Otra vez las campanas. Ricardo levantó la vista hacia el techo, confundido. Salimos de la casa y miramos hacia la capilla. Las campanas sonaban con ese mismo ritmo lento y pesado que yo había escuchado la primera vez. «Debe ser el viento», dijo Ricardo, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «No hay viento», le respondí. Las campanas siguieron sonando. Ricardo caminó hacia la capilla con pasos rápidos. Yo lo seguí, aunque cada parte de mi cuerpo me decía que debíamos irnos. Entramos y miramos hacia arriba. Las campanas se movían solas, balanceándose en la torre, haciendo ese sonido que me helaba la sangre. Ricardo salió corriendo hacia la torre. Había una escalera de madera podrida que subía al campanario. Le grité que no subiera, que estaba peligroso, pero no me hizo caso. Comenzó a trepar los escalones con rapidez. Yo me quedé abajo mirando hacia arriba, con el corazón latiéndome en la garganta. Las campanas sonaban cada vez más fuerte. El eco rebotaba en las paredes de la capilla. Era ensordecedor. Entonces Ricardo gritó. Fue un grito de terror puro. El tipo de grito que te dice que algo está terriblemente mal. Escuché sus pasos bajando la escalera, tropezando, cayendo. Apareció en el borde del campanario con los ojos muy abiertos, la cara blanca como papel. «Vámonos», dijo, «vámonos ya». No hizo falta que me lo dijera 2 veces. Salimos corriendo de la capilla hacia la camioneta. Las campanas seguían sonando, pero ahora había algo más. Voces. Susurros que venían de todas partes, de las paredes,
del suelo, del aire mismo. No podía entender lo que decían, pero sonaban desesperadas, suplicantes. Subimos a la camioneta y Ricardo arrancó. Las llantas patinaron en la tierra antes de agarrar tracción. Salimos por el camino entre los árboles a toda velocidad. Las ramas golpeaban el vehículo con tanta fuerza que pensé que romperían las ventanas. No hablamos durante todo el camino de regreso. Ricardo manejaba con las manos apretadas en el volante, los nudillos blancos. Yo miraba por la ventana tratando de calmar mi respiración. Cuando finalmente llegamos a la carretera principal, Ricardo detuvo la camioneta a un lado del camino. Se quedó ahí sentado, respirando pesadamente. Luego me miró. Había algo ahí arriba, dijo. En el campanario. Vi algo. ¿Qué viste?, le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. No lo sé, respondió. Pero no estábamos solos. Había alguien más. O algo más. No volvió a mencionar la compra. Me dejó en la oficina sin decir palabra y se fue. Nunca más supe de él. Llamé al notario al día siguiente para informarle que el comprador se había echado para atrás. El notario no pareció sorprendido. Me preguntó si yo había escuchado las campanas. La pregunta me dejó helado. Sí, le dije, las escuché. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego el notario suspiró. Todos las escuchan, dijo. Cada persona que intenta comprar ese lugar. Cada agente que intenta venderlo. Las campanas suenan. Siempre suenan. Por eso nadie quiere la propiedad. Por eso lleva abandonada más de 50 años. Me contó entonces la historia. La Purísima había sido una hacienda próspera a principios del siglo XX. El dueño era un hombre cruel que trataba a sus trabajadores peor que animales. Los encerraba, los castigaba sin razón, los obligaba a trabajar hasta que caían. Había un cuarto en la casa, me dijo, donde encerraba a los que se rebelaban. Los dejaba ahí días enteros sin agua ni comida. Un día los trabajadores se levantaron en su contra. Tomaron la hacienda por la fuerza. Atraparon al dueño y a su familia. Los llevaron a la capilla. Y ahí, frente al altar, hicieron justicia a su manera. Luego tocaron las campanas durante horas, celebrando su libertad, pero la libertad no duró. Los soldados llegaron y terminaron con la revuelta. No dejaron a nadie vivo. Los trabajadores, sus familias, todos. La hacienda quedó vacía después de eso. Y desde entonces, cada vez que alguien intenta reclamar esa tierra, las campanas suenan. Como si los que quedaron ahí, tanto los opresores como los oprimidos, no quisieran que nadie más pisara ese lugar. El notario me dijo que devolvería la propiedad al gobierno, que buscarían otra solución. Me agradeció por mi tiempo y colgó. Eso fue hace 3 meses. He tratado de olvidar la Purísima, pero no puedo. Cada vez que escucho una campana, aunque sea la de una iglesia en domingo, siento ese mismo frío en la espalda. Esa misma sensación de que algo está mal. A veces en las noches, cuando todo está en silencio, todavía puedo escucharlas. Lejanas, apenas perceptibles, pero ahí están. Las campanas de la Purísima, sonando en algún lugar entre el pasado y el presente, esperando a que alguien más intente reclamar esa tierra maldita. Y yo sé, con una certeza que me quita el sueño, que nunca van a dejar de sonar, que van a estar ahí para siempre, advirtiendo a quien quiera escuchar que hay lugares que deben permanecer olvidados. Lugares donde el sufrimiento fue tan grande que dejó una marca que no se puede borrar. A veces pienso en Ricardo y en lo que vio en ese campanario. Nunca me lo dijo con claridad, pero en sus ojos, en ese momento, vi el mismo terror que debe haber sentido la gente que pasó sus últimos momentos en ese lugar. La Purísima sigue ahí, esperando. Las campanas siguen sonando, y yo sé que nunca nadie va a poder vender esa tierra, porque hay cosas que no se pueden vender, no se pueden cambiar de dueño, no se pueden olvidar. Algunas cosas simplemente están condenadas a quedarse donde están, atrapadas en un ciclo sin fin, repitiendo su historia una y otra vez, hasta que el mundo mismo se olvide de ellas. Pero el mundo no olvida la Purísima, y las campanas nunca dejan de sonar. Para la segunda historia les hablaré sobre la hacienda del Huizache. Espero que les guste.
En los ranchos del norte de México hay cosas que uno aprende a aceptar sin hacer muchas preguntas. El trabajo es duro, las noches son largas y oscuras, y a veces pasan cosas que no tienen explicación. Los que trabajamos en el campo sabemos que es mejor no meterse donde no nos llaman. Pero hay veces en que las cosas vienen a ti, aunque no las busques. Mi nombre es José Miguel Reyes Garza. Tengo 36 años y toda mi vida he trabajado en ranchos por el estado de Nuevo León. Nací en un pueblito cerca de Montemorelos, pero me he movido por diferentes lugares buscando empleo. No tengo familia propia. Mis papás ya fallecieron y mis hermanos están regados por todo el país. El trabajo en los ranchos es lo único que conozco. Es lo único que sé hacer bien. Hace un año conseguí trabajo en la hacienda del Huizache. Está ubicada como a 2 horas de Monterrey, en una zona muy apartada donde casi no hay pueblos cercanos. Es de esos lugares donde puedes manejar kilómetros sin ver una sola casa. Solo monte, cerros y cielo. La hacienda es grande. Tiene más de 1000 hectáreas dedicadas principalmente a la cría de ganado. Vacas, toros, becerros. El patrón, don Ezequiel Garza, es un hombre mayor que casi nunca está en el rancho. Vive en Monterrey y solo viene 1 o 2 veces al mes a revisar cómo van las cosas. El que realmente maneja todo es el capataz, un señor llamado Tomás, que lleva trabajando ahí como 30 años. Cuando llegué a la hacienda en febrero del año pasado, Tomás fue quien me recibió. Me mostró las instalaciones, los corrales, los establos, la casa donde viviría. Era una construcción pequeña de adobe, con 2 cuartos, una cocina y un baño. Compartía el espacio con otros 2 trabajadores, Rubén y Santiago, que llevaban varios años en el rancho. El trabajo era normal. Levantarme a las 5 de la mañana, revisar el ganado, alimentar a los animales, reparar cercas, limpiar corrales. Lo típico de cualquier rancho. Rubén y Santiago eran buenas personas, calladas pero amables. En las noches, cenábamos juntos y platicábamos un rato antes de dormir. No había televisión ni internet ahí, solo un radio viejo que a veces captaba alguna estación de Monterrey. Las primeras semanas fueron tranquilas. Me acostumbré rápido al ritmo de trabajo y al lugar. La hacienda estaba bien organizada y el sueldo era decente. Pensé que había encontrado un buen lugar donde quedarme una temporada larga. Pero entonces empezaron los ruidos. Fue en mi 4ª semana ahí. Era una noche de marzo, de esas donde el aire todavía está frío, pero ya se siente que se acerca el calor. Yo estaba dormido cuando algo me despertó. Un sonido que venía de afuera. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo escuché más claro. Era el ganado. Estaban haciendo un ruido extraño. No era el mugido normal de las vacas. Era algo diferente. Algo que sonaba casi como un llanto, como si estuvieran sufriendo. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana. La luna estaba casi llena esa noche, así que podía ver el corral principal desde donde estaba. Las vacas estaban todas juntas en una esquina, apretadas unas contra otras. Seguían haciendo ese sonido. Ese llanto extraño que me puso la piel de gallina. Pensé que tal vez había un coyote o algún animal rondando. Eso pasa seguido en los ranchos. Los depredadores se acercan en la noche buscando presas fáciles. Me puse las botas y la chamarra y salí. La noche estaba muy callada. Solo se escuchaba el llanto del ganado y mis pasos sobre la tierra. Llevaba una linterna en la mano y un palo largo que usábamos para arrear a las vacas. No tenía arma. Las armas las guardaba Tomás bajo llave en su casa. Me acerqué al corral despacio. Las vacas me vieron llegar pero no se movieron de su esquina. Seguían haciendo ese ruido, mirándome con ojos asustados. Alumbré todo el corral con la linterna, buscando algún animal, algún agujero en la cerca, cualquier cosa que explicara por qué estaban así. No había nada. La cerca estaba intacta. No había señales de ningún depredador. El corral estaba vacío excepto por el ganado. Estaba a punto de irme cuando vi algo en el suelo. Huellas, pero no eran de animal, eran huellas de pies descalzos, huellas humanas. Estaban por todo el corral. Entraban por un lado, daban vueltas entre el ganado y salían por el otro, como si alguien hubiera estado caminando ahí entre las vacas. Pero eso no tenía sentido.
Ninguno de nosotros andaba descalzo, especialmente de noche, y las huellas eran extrañas. Los dedos estaban muy separados, como si la persona que las dejó tuviera los pies deformados. Alumbré hacia donde las huellas salían del corral. Seguían por la tierra, alejándose hacia el monte. Me quedé ahí parado, con el corazón latiéndome fuerte, debatiendo si seguirlas o no. Decidí que no. Algo en mi instinto me decía que no era buena idea. Volví a la casa y me metí a la cama, pero no pude dormir. El llanto del ganado continuó hasta casi el amanecer. Luego de repente se detuvo. Todo quedó en silencio. Al día siguiente le conté a Rubén y Santiago lo que había visto. Rubén se quedó callado mirando su café. Santiago negó con la cabeza y me dijo que seguro había sido algún vagabundo, que a veces pasaban personas por los ranchos buscando dónde dormir o qué robar, pero yo sabía que no era eso. Las huellas no eran normales, y la forma en que el ganado había reaccionado no era normal tampoco. Esa noche volví a escuchar el llanto. Y la siguiente. Y la siguiente. Siempre pasaba lo mismo. Alrededor de las 2 de la mañana, el ganado empezaba a llorar. Duraba horas. Y en la mañana, cuando revisaba el corral, ahí estaban las huellas. Siempre las mismas huellas de pies descalzos caminando entre las vacas. Le dije a Tomás. Él fue al corral conmigo una mañana y vio las huellas. Se quedó mirándolas un buen rato sin decir nada. Luego me preguntó si había visto a alguien. Le dije que no, solo las huellas. Pon más atención, me dijo. Si ves a alguien rondando me avisas de inmediato. Esa noche decidí quedarme despierto. Quería ver quién o qué estaba dejando esas huellas. Me senté en el porche de la casa con una cobija sobre los hombros, mirando hacia el corral. Rubén y Santiago ya estaban dormidos. Yo era el único despierto en toda la hacienda. Las horas pasaban lentas. La luna estaba alta en el cielo, iluminando todo con esa luz plateada que hace que las sombras se vean más oscuras. Empecé a sentir sueño alrededor de la 1 de la mañana, pero me obligué a mantener los ojos abiertos. A las 2 en punto el ganado empezó. Ese llanto. Ese sonido horrible que ya me estaba volviendo loco. Me levanté del porche y caminé hacia el corral con la linterna apagada. No quería que quienquiera que estuviera ahí me viera venir. Las vacas estaban otra vez en la esquina, apretadas, llorando. Pero esta vez vi algo más. Una figura. Estaba del otro lado del corral, cerca de la cerca. Era difícil verla bien en la oscuridad, pero estaba ahí. Era alta y delgada, y se movía de forma extraña, como si no supiera bien cómo caminar. Encendí la linterna y apunté hacia ella. Lo que vi me dejó sin aire. Era una persona. O al menos tenía forma de persona. Pero había algo terriblemente mal en ella. Estaba desnuda, con la piel tan pálida que brillaba bajo la luz de la luna. Tenía el cuerpo delgado hasta el punto de verse enfermo, con los huesos marcándose bajo la piel. El pelo era largo y negro colgando sobre la cara, pero lo peor eran las manos y los pies. Tenían los dedos larguísimos, casi como garras, tocando el suelo mientras caminaba entre el ganado. Y la forma en que se movía era completamente antinatural. Daba pasos lentos, arrastrándose, con la espalda encorvada. La cosa levantó la cabeza cuando la luz de mi linterna le dio. No pude ver su cara claramente porque el pelo la cubría, pero supe que me estaba mirando. Sentí sus ojos sobre mí, aunque no los veía. El ganado lloró más fuerte. La cosa dio un paso hacia mí, luego otro. Corrí. No lo pensé. Solo corrí de vuelta a la casa lo más rápido que pude. Escuché pasos detrás de mí, rápidos, desesperados, como si esa cosa estuviera tratando de alcanzarme. Llegué a la puerta, entré de golpe y la cerré con seguro. Me quedé ahí pegado a la puerta respirando como si hubiera corrido kilómetros. Rubén y Santiago se despertaron con el ruido. Me preguntaron qué pasaba. No pude explicarles. Solo les dije que había visto algo, que había alguien afuera. Santiago se asomó por la ventana. Afuera no había nada, solo el corral y el ganado que lentamente empezaba a calmarse. Estás muy estresado, me dijo Santiago. Necesitas descansar. Pero yo sabía lo que había visto. No era estrés, no era mi imaginación. Había algo en la hacienda del Huizache,
algo que caminaba entre el ganado en las noches, algo que no debería existir. No dormí el resto de esa noche. Me quedé sentado en mi cama con la espalda contra la pared, mirando la puerta. Cada ruido me hacía brincar. El viento contra las ventanas, el crujir de la madera vieja, cualquier cosa. Cuando finalmente amaneció, salí con Rubén y Santiago a revisar el corral. Las huellas estaban ahí otra vez, pero esta vez había más, muchas más. Cubrían todo el corral, formando círculos alrededor de donde habían estado las vacas. Y había algo nuevo. Marcas en la cerca de madera, arañazos profundos, como si alguien hubiera pasado las uñas una y otra vez sobre la superficie. Santiago se agachó para ver las huellas más de cerca. Su cara se puso seria. Se levantó y miró hacia el monte, luego a mí. Tenemos que decirle a Tomás, dijo. Fuimos a buscar al capataz. Lo encontramos en los establos revisando uno de los caballos. Cuando le contamos lo que yo había visto, su expresión cambió. Se puso pálido. Nos hizo repetir la historia 2 veces, preguntando detalles específicos. ¿Cómo caminaba la cosa? ¿Cómo eran sus manos? Si había hecho algún sonido. Vengan conmigo, dijo finalmente. Nos llevó a su casa, que estaba un poco alejada de las demás construcciones. Adentro sacó una caja vieja de un closet y la puso sobre la mesa. Estaba llena de papeles amarillentos, fotos viejas y recortes de periódico. Esto pasó antes, dijo Tomás mientras buscaba entre los papeles. Hace muchos años. Cuando yo apenas empezaba a trabajar aquí, sacó una foto en blanco y negro. Mostraba a un grupo de hombres parados frente a los corrales. Todos tenían rifles en las manos y expresiones serias. Detrás de ellos, sobre la tierra, había algo cubierto con una lona. Encontraron algo en el monte, explicó Tomás. Un cuerpo. O lo que quedaba de uno. Había estado ahí por mucho tiempo, años, tal vez décadas. No se pudo identificar, pero los vaqueros que lo encontraron dijeron que algo andaba mal con él, que el cuerpo estaba todo retorcido, con los huesos en posiciones que no eran naturales, como si hubiera sufrido antes de quedar ahí. Tomás dejó la foto y sacó un recorte de periódico. Estaba tan viejo que el papel se estaba deshaciendo. La fecha decía 1972. Después de que encontraron ese cuerpo, siguió Tomás, empezaron a pasar cosas raras. El ganado se comportaba extraño. Se escuchaban ruidos en las noches. Los trabajadores veían sombras moviéndose por el rancho. Algunos renunciaron. Otros se fueron sin avisar, dejando todo atrás. ¿Y qué pasó?, preguntó Rubén. Trajeron a un sacerdote, dijo Tomás, del pueblo más cercano. Vino y bendijo toda la propiedad. Rezó en los corrales, en los establos, en cada rincón de la hacienda. Y después de eso, todo paró. Durante años no volvió a pasar nada extraño. Hasta ahora, dije yo. Tomás asintió lentamente. Guardó las cosas de vuelta en la caja y la cerró. Voy a hablar con don Ezequiel, dijo. Mientras tanto, ninguno de ustedes sale de noche. Si escuchan algo, se quedan adentro. No salen por ninguna razón. ¿Me entendieron? Los 3 asentimos. Esa tarde Tomás llamó al patrón. Escuché parte de la conversación desde afuera de su casa. Tomás le estaba explicando la situación, pero por el tono de su voz, parecía que don Ezequiel no le estaba creyendo mucho. La llamada terminó y Tomás salió con cara de frustración. Dice que no puede venir hasta el fin de semana, nos informó. Que mientras tanto sigamos trabajando normal. Que no nos dejemos llevar por supersticiones. Pero esto no es superstición, dije. Yo vi algo real. Lo sé, respondió Tomás. Por eso vamos a tener cuidado. Las siguientes noches fueron un infierno. El ganado seguía llorando todas las madrugadas. El sonido era cada vez peor, más desesperado, más humano. Nos quedábamos encerrados en la casa como Tomás había ordenado, pero eso no hacía más fácil escucharlo. Una noche Santiago no aguantó más. Estábamos los 3 en la sala tratando de ignorar los llantos que venían del corral. Santiago se levantó de repente y dijo que iba a salir, que no podía quedarse ahí sin hacer nada mientras el ganado sufría. Rubén y yo tratamos de detenerlo. Le recordamos lo que Tomás había dicho, pero Santiago era terco. Nos apartó y salió por la puerta. Rubén y yo nos asomamos por la ventana observando.
Santiago caminaba hacia el corral con una linterna en la mano. Lo vimos llegar a la cerca y alumbrarlo todo con la luz. El ganado seguía llorando, moviéndose nervioso. Entonces la vimos. La cosa apareció del otro lado del corral surgiendo de entre las sombras. Santiago también la vio. Lo supimos porque se quedó paralizado, con la linterna apuntando hacia ella. La cosa empezó a caminar hacia él, esos pasos lentos arrastrándose con los dedos largos rozando el suelo. Santiago retrocedió, dejó caer la linterna, y entonces corrió. Pero no corrió hacia la casa. Corrió en dirección contraria hacia los establos. La cosa lo siguió. Se movía rápido ahora, con una velocidad que no parecía posible para algo que caminaba tan extraño. La vimos perseguir a Santiago hasta que ambos desaparecieron detrás de los edificios. Rubén y yo nos quedamos pegados a la ventana esperando. Pasaron 5 minutos. 10, 15. Santiago no regresaba. Tenemos que ir a buscarlo, dije. Rubén me miró con terror en los ojos, pero asintió. No podíamos dejar a Santiago ahí afuera. Tomamos todo lo que pudimos usar como armas. Palos, un machete viejo, una pala. Abrimos la puerta despacio y salimos. La noche estaba fría y el silencio era absoluto. Hasta el ganado había dejado de llorar. Caminamos hacia los establos alumbrando con nuestras linternas. Llamamos a Santiago en voz baja. No hubo respuesta. Llegamos a los establos y entramos. Los caballos estaban inquietos, moviéndose nerviosamente en sus compartimentos. Encontramos la linterna de Santiago en el suelo todavía encendida. Pero él no estaba. Seguimos buscando, revisando cada rincón. Fue Rubén quien lo encontró. Santiago estaba en el último compartimento, acurrucado en una esquina. Tenía los ojos muy abiertos y temblaba de pies a cabeza. Cuando nos vio trató de hablar, pero no le salían las palabras. Solo señalaba hacia arriba, hacia las vigas del techo. Alumbramos hacia donde señalaba. No había nada. Solo madera vieja y telarañas. Pero Santiago seguía señalando, con la boca abriéndose y cerrándose sin producir sonido. Entre Rubén y yo lo levantamos y lo sacamos de ahí. Lo llevamos de vuelta a la casa casi cargándolo. Una vez adentro, lo sentamos en una silla y le dimos agua. Le tomó casi media hora poder hablar. Estaba ahí arriba, dijo finalmente. En las vigas. Me estuvo mirando todo el tiempo. Tenía la cara al revés. Los ojos donde debería estar la boca donde deberían estar los ojos. Y sonreía. No dejaba de sonreír. Santiago no durmió esa noche. Ninguno de nosotros lo hizo. Nos quedamos juntos en la sala con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. Al día siguiente, Santiago hizo su maleta y se fue. No esperó a que le pagaran. No se despidió de Tomás. Solo tomó sus cosas y empezó a caminar por el camino de terracería hacia la carretera. Rubén y yo lo vimos alejarse hasta que se convirtió en un punto pequeño en el horizonte. No lo culpo, dijo Rubén. Yo también me quiero ir. Yo también quería irme. Pero necesitaba el dinero. No tenía a dónde ir ni qué hacer. Este trabajo era todo lo que tenía. El fin de semana llegó y con él don Ezequiel. Vino en su camioneta grande y nueva, acompañado de 2 hombres que no conocíamos. Tomás nos llamó a todos para una reunión en su casa. Don Ezequiel nos escuchó contar lo que había pasado. Su expresión no cambió mientras hablábamos. Cuando terminamos, se quedó callado un momento, mirando por la ventana hacia los corrales. Voy a traer gente, dijo finalmente. Gente que sabe de estas cosas, mientras tanto les voy a pagar el doble si se quedan. Necesito que alguien cuide el ganado. Rubén aceptó. Yo también, aunque cada parte de mí me decía que era una mala idea. Los 2 hombres que habían venido con don Ezequiel se quedaron también. Eran tipos rudos, de pocas palabras, que traían armas y parecían no tenerle miedo a nada. Don Ezequiel se fue ese mismo día, prometiendo volver pronto con ayuda. Los días siguientes fueron tensos. Los 2 hombres se turnaban para vigilar en las noches. Decían que no veían nada, pero el ganado seguía llorando cada madrugada, y las huellas seguían apareciendo en los corrales. Una semana después, don Ezequiel regresó con un hombre mayor vestido completamente de negro. No era un sacerdote, o al menos no vestía como los sacerdotes que yo conocía.
Traía una bolsa grande llena de cosas que no pude ver bien. Velas, frascos con líquidos, hierbas secas. El hombre caminó por toda la hacienda durante horas. Iba rezando en voz baja, rociando agua de los frascos, dejando velas encendidas en diferentes lugares. Cuando llegó al corral donde aparecían las huellas, se quedó ahí mucho tiempo, mirando el suelo, tocando la tierra. Luego pidió que le mostráramos dónde Santiago había visto a la cosa. Lo llevamos a los establos. El hombre entró solo. Estuvo ahí dentro casi una hora. Cuando salió, su cara estaba pálida y sudaba, aunque hacía frío. Le habló a don Ezequiel en privado. No escuchamos lo que dijeron, pero después de esa conversación, don Ezequiel nos reunió otra vez. Van a cerrar la hacienda, dijo. No hay forma de arreglar esto. La tierra está enferma. Sea lo que sea que está aquí, no se va a ir. El señor lo intentó, pero dice que es demasiado fuerte, demasiado viejo. Todos vamos a recibir 3 meses de pago, continuó don Ezequiel, como compensación, pero necesito que se vayan hoy mismo. Todos. No discutimos. Rubén y yo empacamos nuestras cosas en menos de una hora. Los otros trabajadores también. Para el atardecer, la hacienda del Huizache estaba vacía. Tomás fue el último en irse. Lo vi parado frente a su casa, mirando hacia los corrales con expresión triste. Había trabajado ahí 30 años. Era su vida entera, y ahora tenía que abandonarlo todo. Me acerqué a él y le pregunté qué iba a pasar con el lugar. Nada, respondió. Se va a quedar así, vacío. Don Ezequiel ya no va a volver. Dice que va a vender el ganado que queda, y después va a dejar que la naturaleza se encargue del resto. ¿Y la cosa?, pregunté. ¿Qué va a pasar con ella? Tomás me miró con ojos cansados. Se va a quedar también, sola, en la oscuridad, esperando, siempre esperando. Nos fuimos todos ese día. Yo conseguí trabajo en otro rancho 2 semanas después, más al sur, cerca de Saltillo. Es un buen lugar. El trabajo es duro pero normal. No pasan cosas extrañas, pero a veces, en las noches cuando todo está en silencio, todavía escucho el llanto. Ese sonido horrible que hacía el ganado en la hacienda del Huizache. Y me pregunto si la cosa sigue ahí, caminando sola entre los corrales vacíos, dejando sus huellas en la tierra que nadie va a ver. Me pregunto si alguna vez se va a cansar de esperar. O si va a estar ahí para siempre, en ese lugar maldito, como parte de la tierra misma. Hace un mes supe por un conocido que don Ezequiel murió. Un ataque al corazón, dijeron. Fue repentino. Yo me pregunto si fue solo eso, o si tuvo algo que ver con haber estado en ese lugar, con haber visto lo que todos vimos. La hacienda sigue ahí, abandonada. En los mapas todavía aparece con su nombre. Hacienda del Huizache. Pero nadie va. Los caminos que llevan hasta allá se están borrando, cubiertos por la maleza y el olvido. Y yo sé que nunca voy a volver, aunque me ofrecieran todo el dinero del mundo. Porque hay lugares donde algo salió mal hace mucho tiempo, donde algo se rompió de forma que no se puede reparar. Y la hacienda del Huizache es uno de esos lugares. A veces pienso en Santiago, en cómo está ahora, si pudo olvidar lo que vio esa noche en los establos, si puede dormir sin ver esa cara al revés sonriéndole desde la oscuridad. Traté de buscarlo después de que nos fuimos, pero nadie sabía dónde estaba, como si hubiera desaparecido. Rubén tampoco siguió en contacto. La última vez que lo vi fue el día que nos fuimos de la hacienda. Tomó un autobús hacia el norte y no volví a saber de él. Tomás se regresó a su pueblo natal. Me enteré por otros trabajadores. Dicen que está bien, que vive con su hermana, que ya no trabaja en ranchos, que nunca habla de la hacienda del Huizache, que si alguien menciona ese lugar, se levanta y se va sin decir palabra. Yo sigo trabajando. Sigo moviéndome de rancho en rancho. Es la única vida que conozco. Pero cada vez que llego a un lugar nuevo, lo primero que hago es preguntar si han pasado cosas extrañas. Si el ganado se comporta raro. Si hay sonidos en las noches que no se pueden explicar, porque ahora sé que esas cosas existen. Que hay lugares donde las reglas normales no aplican, donde algo oscuro y viejo vive en la tierra, esperando. Siempre esperando. Y lo peor de todo es saber que no hay escapatoria real.
que no importa qué tan lejos corras o dónde te escondas, esas cosas dejan una marca en ti, te cambian, y nunca vuelves a ser la misma persona que eras antes. Cada noche, cuando me acuesto a dormir, cierro los ojos y rezo para no escuchar ese llanto, para no ver esas huellas en mi mente, para no recordar esa figura pálida arrastrándose en la oscuridad, con sus dedos largos tocando el suelo y su pelo cubriendo una cara que es mejor no ver. Pero las oraciones no siempre funcionan, y sé que nunca voy a olvidar. La hacienda del Huizache sigue ahí, vacía y esperando. Y la cosa que camina en sus noches sigue ahí también, sola pero paciente, porque algunas cosas no necesitan compañía, algunas cosas solo necesitan existir, y eso es lo más aterrador de todo.